Necesitaremos hoy recordar algo de lo visto ayer, en particular qué son las mediatrices y las bisectrices y cómo se dibujan. Lo que vamos a ver hoy son las rectas y puntos notables de los triángulos y la recta de Euler. Vamos a ver qué se conoce por rectas y puntos notables. Sobre los triángulos hay todo un universo matemático de características, propiedades, teoremas y curiosidades. Los triángulos dan para muchísimo. Nos vamos a centrar en esta ocasión en un grupo de rectas y puntos muy importantes, pero solamente vamos a ver los más conocidos porque hay muchísimos más que se conocen como puntos y rectas notables del triángulo. Vamos a empezar por las mediatrices. Ya sabemos lo que es la mediatriz de un segmento. Por lo tanto, las mediatrices de un triángulo van a ser las mediatrices de cada uno de sus lados, o sea, las rectas que pasan por el punto medio de cada uno de los lados de forma perpendicular a él. ¿Cómo las vamos a dibujar? Pues vamos a considerar que cada uno de los lados es un segmento y en la clase anterior aprendimos cómo dibujar la mediatriz de un segmento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dibujar la mediatriz de cada uno de los tres lados. Esas tres mediatrices, si están bien dibujadas, se van a cortar en un punto y ese punto se llama circuncentro y se representa por la letra mayúscula O. ¿Por qué se llama circuncentro? Porque el circuncentro no es ni más ni menos que el centro de la circunferencia circunscrita. Es decir, la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo. El circuncentro no siempre va a estar dentro del triángulo, va a depender de cómo sea nuestro triángulo. Si nuestro triángulo es acutángulo, el circuncentro va a caer dentro del triángulo. Si nuestro triángulo es obtusángulo, el circuncentro va a caer fuera del triángulo. Y en el caso en el que nuestro triángulo sea un triángulo rectángulo, el circuncentro nos va a caer exactamente en el punto medio de la hipotenusa. Las segundas rectas notables que vamos a ver son las medianas. Las medianas son rectas que pasan por cada vértice y por el punto medio del lado opuesto. También va a haber tres medianas, va a haber tres rectas notables de cada una de las que vayamos a ver. Daros cuenta de una cosa, que el punto medio va a coincidir con el punto por donde pasa la mediatriz. Por lo tanto, si dibujamos primero las mediatrices, ya tendremos el punto medio localizado. Las tres medianas también se cortan en un único punto y ese punto, que siempre va a caer dentro del triángulo, se llama baricentro. Se simboliza por la letra G mayúscula y es el centro de gravedad de nuestro triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros cogemos cualquier cosa que tenga forma triangular y la sujetamos, por ejemplo, con un bolígrafo, con un palo, con una varilla, con nuestro dedo, justamente por donde está el baricentro, el triángulo se mantendrá en equilibrio. Por eso siempre va a estar dentro del triángulo. Las terceras rectas notables del triángulo que vamos a ver son las bisectrices, que también las conocemos, ya las vimos en clases anteriores y sabemos cómo se dibujan. Las bisectrices van a ser las bisectrices de los tres ángulos que forman el triángulo. ¿Cómo las dibujamos? Pues dibujaremos la bisectriz de uno de los ángulos, luego la del otro y luego la del tercero. Las tres bisectrices también se cortan en un único punto que se llama incentro y que también va a caer siempre dentro del triángulo. Se denota por I mayúscula y el incentro es el centro de la circunferencia inscrita, es decir, es el centro de una circunferencia que va a tocar en un único punto a cada uno de los tres lados. Y por último, las cuartas rectas notables que vamos a ver son las alturas. Y las alturas lo que hacen es unir cada uno de los vértices con el lado opuesto o una prolongación del lado, porque va a depender mucho de cómo sea el triángulo, de forma que se forme un ángulo de 90 grados. Es decir,
tenemos que ir desde un vértice hasta el lado opuesto o la prolongación del lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Las tres alturas se van a cortar en un punto que se llama ortocentro y que se denota por la letra mayúscula H. Y el ortocentro tampoco va a caer siempre dentro del triángulo, sino que va a depender de cómo sea. Cuando el triángulo sea acutángulo, el ortocentro sí va a estar dentro del triángulo. Si nuestro triángulo es obtusángulo, el ortocentro va a caer fuera del triángulo. Y en el caso en el que nuestro triángulo sea rectángulo, el ortocentro va a caer justo en el vértice del ángulo recto. Por lo tanto, repasamos. Las bisectrices dividen cada ángulo del triángulo en dos partes iguales. Las mediatrices son perpendiculares que pasan por el punto medio de cada uno de los lados del triángulo. Las medianas unen cada vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. Y las alturas pasan por cada vértice perpendicularmente al lado opuesto. Las bisectrices se cortan en el incentro, que se simboliza por la letra mayúscula I, y que es el centro de la circunferencia, que es tangente a todos los lados, que toca a todos los lados. Las mediatrices se cortan en el circuncentro, que se denota por la letra mayúscula O y que es el centro de la circunferencia circunscrita, es decir, la que pasa por los tres vértices. Las medianas se cortan en el baricentro G, que es el punto de gravedad de nuestro triángulo, y las alturas se cortan en el ortocentro, que se denota por la letra mayúscula H. Bisectriz divide el ángulo en partes iguales. La mediana va desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. La mediatriz pasa por el punto medio pero formando ángulo de 90 grados y la altura une cada vértice con el lado opuesto formando un ángulo de 90 grados. Estas son solamente la bisectriz de un ángulo y las mediatriz, mediana y altura correspondientes a un lado, pues habría que dibujarlas de los otros dos. El ortocentro, el baricentro y el circuncentro, si todo esto lo tenemos bien dibujado, van a estar alineados. Y la recta que los une se llama recta de Euler. Y esto es todo lo que tenemos que saber. Son unos cuantos conceptos que tendremos que recordar, pero para ello lo mejor es trabajarlos.